La mañana comenzó, como siempre, con las tareas rutinarias. La luz suave se filtraba a través de las persianas, tiñendo las vigas de madera del techo con un cálido tono dorado. Me levanté, poniéndome de costumbre una camisa sencilla y unos vaqueros viejos, y me dirigí al establo, donde me esperaba Tristán. Su relincho matutino se había convertido en mi despertador peculiar durante los últimos años. Santiago ya estaba en el campo, desde temprano, ocupado con el riego. Su silueta, fundiéndose con el horizonte, parecía una parte del paisaje, confiable, sólida, pero sin causar ni temor ni entusiasmo. Casi no hablábamos por la mañana, limitándonos a frases cortas como ¿cómo has dormido? O voy a revisar las bombas. Su bondad y estabilidad eran el fundamento de nuestro matrimonio, pero a menudo me parecía que en esa estabilidad habíamos perdido algo importante. Entré en el establo, donde Tristán ya daba pequeños pasos impacientes de un lado a otro. Su melena, negra y densa, brillaba como seda. Pasé la mano por su cuello, sintiendo el calor de su cuerpo. Eres el único que siempre me escucha, susurré. Él movió la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Esas conversaciones se habían convertido en una costumbre para mí. Le contaba mis dudas, cómo a veces me sentía prisionera de esta casa, de estos campos. Amaba a Santiago, pero su silencio y ocupaciones parecían poner una barrera invisible entre nosotros. Y Tristán siempre estaba aquí, cerca, como un recordatorio de la libertad que tanto me faltaba. Cuando lo saqué a pasear por la mañana, vi una figura junto a la verja. Era Esteban. Su regreso a nuestra vida fue inesperado, pero ese encuentro no me pareció importante en ese momento. El tío de Santiago, alto y en forma, con pequeñas arrugas en el rostro, parecía una persona que había visto el mundo. En sus ojos había una mezcla de sabiduría fatigada y un leve desafío. Había regresado al pueblo después de muchos años de viaje para ayudar con la granja. ¿Marcelina? Su voz era profunda, algo áspera, como si cargara con las huellas de viejas historias. Santiago dijo que estarías aquí. Asentí, continuando el paseo con Tristán hacia el prado. ¿Tristán? ¿Verdad? Qué hermoso animal. He visto muchos así en el sur, en Sevilla. Alguna vez ayudé con su entrenamiento. Intercambiamos algunas frases. Su manera de hablar era suave, pero firme. Me miraba un poco más de lo que normalmente lo hacen las personas. Esa noche me quedé más tiempo en el establo. La idea de regresar a casa, donde me esperaba la cena habitual y el silencioso Santiago, no me motivaba a apresurarme. Cepillaba con cuidado la melena de Tristán cuando en la puerta apareció Esteban. ¿Te importa si ayudo? Señaló la pala apoyada en la pared. Claro, no me importa. Sonreí. Limpiamos el establo juntos, charlando. Sus historias de viajes estaban llenas de detalles. Mercados coloridos, el olor del café en los callejones estrechos, las canciones de los músicos callejeros. Lo escuchaba como si estuviera hechizada. Santiago es un hombre afortunado, dijo, de repente cambiando de tema. Tiene a alguien como tú. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas. Nosotros simplemente nos entendemos bien, respondí, tratando de sonar tranquila. Esteban me miró fijamente, pero no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, al regresar a casa, pasé mucho tiempo mirando el techo, repasando en mi mente nuestra conversación. Algo en ella despertó sentimientos que había guardado profundamente durante tanto tiempo. No era un deseo, sino más bien una sensación de cambios por venir, como una brisa antes de la tormenta. Tristán relinchó suavemente fuera de la ventana. Sabía que mañana tendría que hablar con él nuevamente. Tal vez él me ayudaría a entenderme a mí misma. Santiago se fue al mercado temprano por la mañana, dejándome solo un breve beso en la mejilla y una lista de tareas. Su habitual reserva, que antes me parecía tan confiable, ahora se sentía como una pared entre nosotros. Me dirigí al establo, donde Tristán ya me esperaba, como si supiera que iba a llegar para compartir mis pensamientos. Pasé la mano por su cálido cuello, su pelaje suave y espeso. Hoy es un buen día para pasear, ¿verdad, mi chico? Dije, sintiendo cómo frotaba ligeramente su rostro contra mi hombro.
Un día perfecto para pasear, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a Esteban. Sus ojos oscuros me miraban con una leve sonrisa. Y como siempre, había algo en su mirada que me hacía sentirme a la vez segura y vulnerable. ¿Me mostrarás ese famoso estanque? Sugirió, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Por qué no? Respondí, tratando de sonar relajada. De todos modos, tengo que pensar en el entrenamiento de Tristán. Caminamos hasta el estanque. El sendero serpenteaba entre un bosque de olivos. Sus sombras nos protegían del sol del mediodía. Esteban hablaba de sus viajes, de las ciudades costeras, donde el aroma a sal se mezcla con el de pan recién hecho, de los prados salvajes, donde había visto manadas de caballos libres. Lo escuchaba, intentando no mostrar cómo sus palabras me cautivaban. Cuando llegamos al estanque, el agua estaba tranquila, reflejando el cielo como un gran espejo. Me senté en el césped, observando cómo Esteban se sentaba a mi lado. Hablas de la libertad como si fuera algo inalcanzable, dije, sin mirarlo. A veces parece que así lo es, respondió. La libertad exige más sacrificios de los que muchos están dispuestos a hacer. ¿Y tú, Marcelina? ¿Alguna vez te has sentido libre? Me quedé pensativa, mirando mi reflejo en el agua. Tal vez, pero a veces siento que no estoy viviendo mi propia vida. Todo parece estar bien. La casa, la granja, Santiago. Pero algo dentro de mí siempre anhela algo más. Esteban guardó silencio, dándome espacio para seguir hablando. En su presencia me sentía extrañamente tranquila, como si me comprendiera mejor que nadie. ¿Y tú? Le pregunté finalmente. ¿Has encontrado un lugar donde te sientas en casa? Sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. El hogar no es un lugar, Marcelina. Es un estado del alma, y aún no lo he encontrado. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Se inclinó hacia mí lentamente, como si me dejara elegir. Su mano tocó suavemente mi rostro, y sentí como mi corazón latía con fuerza. Esteban, no lo hagas, susurré, pero mis palabras sonaron poco convincentes. Me aparté, pero en lugar de irme, di un paso hacia él. Nuestros labios se encontraron, y ese beso no fue en absoluto lo que había imaginado. En él había de todo: calor, pasión, y el dolor de saber que estábamos cruzando una línea que no se debía cruzar. Pero rápidamente me aparté. Yo tengo que irme, dije, evitando su mirada. Él no intentó detenerme. Su rostro permaneció sereno, pero en sus ojos se leía una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Cuando regresé a la granja, sentí la necesidad de desahogar mis emociones. Fui al establo con Tristán. Mi mirada aún flotaba, al igual que mis pensamientos. ¿Sabes lo que hice? Le dije, inclinándome hacia su oído. Algo que nunca me perdonaré. Él me miró con sus grandes ojos, llenos de calma, y soltó un suave resoplido, como si quisiera decirme, todo estará bien. Me senté junto a él, sintiendo el calor de su cuerpo, y pasé la mano por su melena. ¿Qué debo hacer, Tristán? Susurré, apoyándome en su cuello. Él me empujó suavemente con su hombro, como si supiera la respuesta a mi pregunta, pero no pudiera decirla en voz alta. Ese simple gesto me dio un momento de paz, pero en el fondo ya sabía que ese día lo había cambiado todo. Los últimos días he estado evitando a Esteban. Cada mañana encontraba una excusa para ir al establo más temprano de lo habitual, intentando distraerme. Tristán era mi refugio. Con él no tenía que esconder mis pensamientos. No hacía preguntas, pero me escuchaba de una manera que nadie más lo hacía. Sabes, mi niño, le dije mientras pasaba la mano por su cuello. Eres tan libre, tan fuerte. Y yo me siento atrapada. Tristán me miró con sus grandes ojos oscuros. Su mirada estaba llena de paciencia, como si entendiera todo lo que ocurría en mi alma. Lo llevé al campo de entrenamiento, decidida a concentrarme en algo que pareciera simple. Normalmente, los entrenamientos me ayudaban a despejar la mente, pero hoy era inútil. Cada vez que intentaba enfocarme, la imagen de Esteban volvía a mi mente. Su mirada cálida, sus manos rozando suavemente mi rostro y ese instante en el que todo se salió de control.
Tú también quieres ser libre, ¿verdad? Murmuré mientras veía a Tristán levantar la cabeza y sacudir su crin. Me detuve y me senté en el césped, apoyándome en la cerca. ¿Sabes lo difícil que es esto? Le pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. Dentro de mí hay dos Marcelinas. Una quiere ser leal, correcta, y la otra sueña con algo que no puede tener. Tristán se acercó y empujó mi hombro con su hocico. Su gesto me recordó lo fácil que puede ser convertir la confianza en un ancla. Después del almuerzo regresé al establo para ver cómo estaba Tristán. Cuando levanté la vista, Esteban estaba en la entrada. «Siempre estás aquí, ¿verdad?», dijo con una ligera sonrisa, apoyándose en el marco de la puerta. Me enderecé, intentando mantener la calma, pero mi corazón ya latía más rápido. «Aquí es acogedor», respondí, volviendo a la escobilla que tenía en las manos. Entró, moviéndose lenta y confiadamente, como si cada uno de sus movimientos tuviera un propósito. «Marcelina», empezó, pero lo interrumpí de inmediato. «No, Esteban, no digas nada». Se detuvo, estudiando mi rostro. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero si alguna vez necesitas hablar, sabes dónde encontrarme». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Volví a sentir esa extraña mezcla de atracción y miedo que siempre me embargaba cuando estaba cerca de él. «¿Cómo fue el entrenamiento?», preguntó, cambiando de tema. Le conté sobre Tristán, sobre cómo a veces se mostraba terco, pero siempre me escuchaba. Esteban me escuchó atentamente, sin interrumpir, pero noté cómo su mirada se suavizaba mientras hablaba del caballo. «Te entiende mejor que muchas personas», comentó. «Tal vez», respondí. Esteban no se quedó mucho tiempo. Cuando se fue, me sentí al mismo tiempo aliviada y vacía. Nuestra conversación fue superficial, pero algo en su voz y en su manera de comportarse me recordó cuánto escondemos. Santiago llegó a casa temprano esa tarde. Se veía cansado, pero aún así se acercó a mí mientras cenaba en la cocina. «Pareces distraída últimamente», dijo mientras se servía un vaso de agua. «Solo estoy cansada», respondí rápidamente, sin levantar la mirada. «¿Por qué no pasamos la noche juntos?», sugirió. Su voz era amable, pero sentí como algo se tensaba dentro de mí. Hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos, pero ahora eso me parecía imposible. «Lo siento, Santiago. Estoy realmente cansada. Creo que me acostaré temprano». Su mirada se endureció un poco, pero no insistió. «Está bien. Si algo va mal, me lo dirás, ¿verdad?». «Claro», respondí evitando su mirada. Esa noche volví al establo. Tristán era mi único refugio contra mí misma. «¿Qué estoy haciendo, mi niño?», susurré mientras acariciaba su crin. «¿Cómo llegué a esto?». Me empujó el rostro con su hocico y cerré los ojos, permitiéndome olvidar por un momento. Pero en mi interior ya sabía que este camino que había elegido conducía a algo inevitable. El día había sido caluroso, pero toda la comunidad del pueblo ya estaba preparada para la festividad. La feria reunía a personas de todos los alrededores. El alegre bullicio, el aroma de pan recién horneado y la música llenaban el aire, animando las normalmente tranquilas calles. Santiago insistió en que fuéramos juntos, y Esteban, como siempre, ofreció acompañarnos. Caminaba entre ellos, esforzándome por parecer despreocupada, aunque por dentro todo se agitaba. Santiago estaba, como siempre, tranquilo y concentrado, discutiendo con otros agricultores los temas de la cosecha. Esteban, por su parte, se convirtió enseguida en el alma de la fiesta. Sus relatos de viajes atraían todas las miradas. Su confianza y facilidad resultaban contagiosas. ¿Y qué creen? El hombre pensó que podía engañar a un caballo. Terminó una de sus historias, arrancando risas a quienes lo escuchaban. No pude evitar sonreír. Siempre sabía cómo encontrar las palabras adecuadas para animar. En un momento, me sorprendí al atraparlo mirándome. Su mirada era como si viera algo en mí que los demás no podían notar. «Deberías trabajar en un circo», bromeé cuando se acercó. «¿No sería aburrido?», respondió con esa ligera sonrisa que siempre hacía que mi corazón se detuviera por un instante.
Santiago estaba ocupado negociando precios de granos y ni siquiera se daba cuenta de cómo Esteban a veces se inclinaba hacia mí más de lo necesario. Cuando volvimos a casa tarde por la noche, el aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Estaba a punto de entrar en la casa cuando la voz de Esteban me detuvo. Espera. Me giré. Él estaba allí, con los brazos cruzados, mirando hacia el cielo. Mira las estrellas, Marcelina. ¿No te recuerdan que siempre tenemos una elección? ¿Una elección? Levanté una ceja, tratando de entender a dónde quería llegar. A veces las personas renuncian demasiado pronto a sus sueños para agradar a los demás. Hacemos lo que debemos y no lo que realmente queremos. Sus palabras, como siempre, daban en el blanco. Sabía a qué se refería, aunque no lo dijera directamente. ¿Y tú? ¿Nunca encontraste tu lugar? Pregunté, intentando desviar la conversación hacia él. Lo busqué. Me miró, y en sus ojos había una tristeza extraña. Pero quizá, a veces, el lugar no es algo que encuentras, sino algo que creas. Sentí como mi corazón se aceleraba. Su voz era cálida y profunda, y su presencia como un fuego en una noche fría. Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas. Su mano, por un instante, estuvo junto a la mía, pero no me tocó. En ese pequeño gesto había algo más poderoso que si lo hubiera hecho. Buenas noches, Marcelina, dijo finalmente dándose la vuelta. Me quedé ahí, inmóvil, incapaz de moverme. Dentro de mí las emociones se arremolinaban, emociones que no podía nombrar, pero que lo estaban cambiando todo. Esa noche, cuando ya debía estar en la cama, fui de nuevo al establo. Tristán, como siempre, me esperaba en su caseta. Su calma era un bálsamo para mi alma inquieta. ¿Alguna vez has sentido miedo, mi niño? Le dije, pasando la mano por su crin. Él movió los cascos suavemente, como si respondiera. Yo tengo miedo ahora. Miedo de estar haciendo algo de lo que no podré retroceder. Me senté en un fardo de heno, apoyándome en la pared. Tristán se acercó y bajó la cabeza hacia mí. Su aliento era cálido, y por un momento volví a sentirme un poco mejor. Si pudiera ser como tú, libre, pero solo sueño, y cuando llega el momento de actuar, me asusta. Él tocó mi hombro con el hocico, como si intentara decirme que todo estaría bien. Sonreí, pensando involuntariamente que tal vez solo él me entendía de verdad. Esa noche fue otro recordatorio de que mi corazón ya había hecho su elección, aunque yo misma no estuviera lista para aceptarlo. Hice todo lo posible por mantenerme alejada de Esteban. Cada vez que nos cruzábamos en la casa o en la granja, sentía como todo dentro de mí se tensaba, como una cuerda a punto de romperse. Su presencia era demasiado palpable, incluso si solo estaba cerca sin hacer nada. Parecía que cada una de sus miradas decía más que 1000 palabras, aunque él intentaba evitar cualquier conversación directa. Encontré consuelo en el establo, donde podía pasar horas con Tristán. Su tranquilidad me ayudaba a silenciar el ruido dentro de mí. ¿Cómo puedo arreglar esto?, le decía mientras cepillaba su crin. Quizás esto pase si simplemente dejo de pensar en ello. Tristán, como siempre, escuchaba en silencio. Sus cascos golpeaban suavemente el suelo de madera mientras cambiaba de una pata a otra, como si intentara animarme. Pero evitar a Esteban resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Su ayuda en la granja era indispensable, y Santiago siempre le pedía que ayudara con los caballos o que revisara los corrales. Un día, mientras terminaba de colocar el heno, Esteban apareció en la puerta del establo. Se detuvo por un momento, mirándome, y en esa mirada había algo que me hizo quedarme inmóvil. ¿Necesitamos hablar? Su voz era baja, pero percibí cada matiz. No, respondí demasiado rápido, dándole la espalda mientras me acercaba a Tristán. Todo está bien. No insistió. Simplemente permaneció allí, observándome, y aunque no dijo nada más, llenó todo el espacio con su presencia. Al día siguiente, Santiago fue a la ciudad para recoger un cargamento de alimento para los animales. Sentí alivio con su ausencia, aunque sabía que sería solo temporal. Sin embargo, todo se complicó cuando regresó antes de lo esperado. Salía del establo junto a Esteban.
Estábamos hablando sobre el entrenamiento de Tristán, y en mi voz, tal vez, había algo demasiado suave. Santiago estaba cerca, observándonos. Su mirada era atenta, pero había en ella un rastro de desconfianza. ¿Han trabajado bien? Preguntó, mirándome directamente. Sí, todo está en orden. Evité su mirada, sintiendo cómo algo se contraía dentro de mí. Esteban se despidió con calma y se fue, dejándonos solos. Santiago no dijo nada, pero podía sentir su tensión. Su silencio en ese momento fue más aterrador que cualquier pregunta. Esa noche, cuando todo estaba en calma, volví al establo. Hoy fue un día difícil, dije mientras me sentaba sobre la paja. Pasé la mano por el hocico de Tristán, observando cómo pisaba suavemente el suelo con sus cascos. Su presencia siempre me recordaba que había cosas que permanecían inalterables. Probablemente piensas que pienso demasiado. Tal vez tengas razón, añadí con una pequeña sonrisa. Tristán se acercó más, inclinando su cabeza hacia mí. Me recosté contra él, sintiendo el calor de su cuerpo. ¿Sabes? A veces desearía quedarme aquí para siempre, contigo. Eres el único que nunca hace preguntas innecesarias. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cansancio me invadía. Me quedé dormida escuchando su respiración tranquila y sintiendo cómo su hocico rozaba suavemente mi cabello. Fue como un gesto de consuelo, un recordatorio de que, al menos alguien en este mundo, me aceptaba tal como era. Cuando desperté, el cielo nocturno seguía salpicado de estrellas. Miré a Tristán, que estaba junto a mí, como si cuidara mi sueño. Su bondad era incondicional, y era eso lo que me ayudaba, aunque fuera por un instante, a olvidar que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero en mi interior, ya sabía que ocultar mis sentimientos se estaba volviendo cada vez más difícil. La noche era cálida, pero el aire se sentía pesado. La casa estaba en silencio, y yo me sentaba al borde de la cama, mirando en la oscuridad. Mis pensamientos giraban sin control, convirtiéndome en prisionera de mis propios sentimientos. Una y otra vez escuchaba la voz de Esteban. Recordaba su mirada, en la que había más comprensión que en cualquier palabra. Ya no podía fingir que nada estaba pasando. Cuando me levanté y me eché un ligero chal sobre los hombros, sentí que no era yo quien controlaba mis acciones. Cada paso sobre el camino de grava sonaba demasiado fuerte, como si la tierra misma me juzgara. Me dirigía hacia la casa de Esteban, que se encontraba un poco apartada del resto de la finca. Él abrió la puerta inmediatamente después de que llamé. Su rostro mostró sorpresa por un instante, pero enseguida se suavizó, como si me hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo. «Estás aquí», dijo en voz baja, como si temiera romper el momento. «Necesitamos hablar», respondí, entrando. Su casa era sencilla, pero acogedora. En las paredes colgaban fotografías antiguas, y sobre la mesa descansaba un montón de papeles sin ordenar. Me senté en una silla de madera, evitando su mirada. «Esto está mal, Esteban», comencé, entrelazando los dedos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Todo lo que siento me está destruyendo». Él se sentó frente a mí, sus ojos atentos y serenos. «¿Mal?», repitió. «O tal vez simplemente es sincero». Levanté la cabeza para responder, pero él continuó. «Sé que estás luchando contigo misma, Marcelina. Pero, ¿sabes qué es lo más difícil? Vivir en un mundo donde traicionas a tu propio corazón». Sus palabras me golpearon como un trueno. Siempre tenía esa capacidad de ver lo que yo intentaba ocultar. «Amo a Santiago», dije, y esas palabras sonaron como si estuviera tratando de convencer no solo a él, sino también a mí misma. «Claro que lo amas», respondió sin apartar la mirada. «Pero eso no anula todo lo demás. El amor puede tener muchas formas. Y no te estoy pidiendo que elijas». Guardamos silencio. Una quietud llena de algo que no podía ignorarse. Él estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Su mirada se detuvo en mis manos, apretadas en puños. «No deberías temer a lo que sientes, Marcelina», dijo finalmente. Su voz era baja y reconfortante. «Tus sentimientos no te hacen mala.
te hacen humana. No alcancé a responder. Su mano se acercó lentamente a la mía y no me aparté. En ese gesto había algo que me desarmó por completo. Todo lo que había ocultado, todos mis miedos y dudas, se derrumbaron de golpe. Sus labios encontraron los míos de manera inesperada, pero al mismo tiempo tan natural que no pude resistirme. Esta vez no intenté huir ni alejarme. Toda la tensión acumulada entre nosotros durante esas semanas explotó, envolviéndonos a ambos. No fue solo un beso, fue una línea que cruzamos juntos, dejando todo atrás. Sus brazos me rodearon, y mis dedos buscaron el camino hacia sus hombros. Ya no podía pensar en Santiago ni en las consecuencias. En ese momento, solo existíamos nosotros. Cuando finalmente me aparté, mis ojos estaban llenos de lágrimas. No sé qué hacer ahora, susurré. No tienes que decidir nada ahora, respondió él, su voz llena de ternura. Solo sé sincera contigo misma. Regresé a casa sin sentir el suelo bajo mis pies. Mi cuerpo estaba envuelto en calor, pero mi alma estaba desgarrada. Me dirigí directamente al establo. Tristán me recibió con un suave relincho, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No puedo, dije, apoyándome en su cuello. Simplemente no puedo seguir así. Él inclinó la cabeza, rozando mi mejilla con su hocico. Ese gesto tan simple contenía más consuelo del que podría haber esperado. ¿Sabes lo fácil que es todo para ti, Tristán? Continué, acariciando su crin. Tú solo vives, siguiendo tus instintos. Y yo tengo miedo incluso de mirarme al espejo. Me senté junto a él en la fría paja, recostándome contra su cálido costado. Su respiración era lenta y calmante. Una vez más, su hocico me tocó, como diciendo, no estás sola. Esa noche me quedé junto a Tristán, intentando encontrar respuestas que quizás no existían. El día comenzó tranquilo, como muchos otros. Santiago se ocupaba de los asuntos de la casa, mientras yo me dirigía nuevamente a la caballeriza, buscando escapar de mis propios pensamientos. En mi mente seguía resonando la voz de Esteban, sus palabras, ardientes y a la vez reconfortantes. Sabía que todo se estaba complicando, pero no podía detenerme. Al mediodía, Santiago fue a casa de Esteban para recoger unas herramientas de reparación. Al regresar, dejó las cosas sobre la mesa y notó algo fuera de lugar. Un pañuelo. Mi pañuelo. Lo tomó entre las manos, observando las iniciales bordadas. Había regalado ese pañuelo a Santiago en los primeros meses de nuestro matrimonio, y él sabía perfectamente que era mío. Su mirada se tornó pesada. Permaneció largo rato sentado en la cocina, inmerso en sus pensamientos. Encontré a Esteban en el sendero del bosque al caer la tarde. Me había llamado por la mañana, diciendo que quería mostrarme un lugar que alguna vez había sido muy especial para él. No pude negarme, aunque dentro de mí se libraba una lucha. ¿Estás segura de que quieres venir? Preguntó cuando me acerqué. No, respondí con honestidad, pero estoy aquí de todos modos. Sonrió con esa sonrisa suave y comprensiva que siempre lograba hacerme sentir al mismo tiempo segura y vulnerable. Caminamos por el sendero rodeado de árboles frondosos, donde los rayos dorados del sol se filtraban a través del follaje. El bosque estaba en silencio, interrumpido solo por el canto ocasional de los pájaros. Este lugar me recuerda a mi infancia. Comenzó Esteban cuando nos detuvimos junto a un viejo estanque escondido en lo profundo del bosque. El agua era oscura, inmóvil, como un espejo. Venía aquí a pensar cuando las cosas se ponían difíciles. Me senté sobre la hierba, intentando controlar las emociones que me abrumaban. ¿Y qué te ayudaba? Pregunté. Aceptar que a veces no se puede controlar todo, respondió, sentándose a mi lado. Miré el agua y vi en su reflejo mis ojos llenos de confusión. No sé qué hacer, Esteban, dije al fin. Es como si hubiera entrado en el bosque y perdido el camino. Quizás a veces solo necesitas detenerte y esperar a que todo se aclare, dijo, su voz suave pero cargada de fuerza. Se inclinó un poco más cerca, y en ese momento volvió a surgir entre nosotros esa tensión que ya se había vuelto demasiado familiar.
¿Entiendes que este es el punto donde todo cambiará? Le pregunté, mirándolo a los ojos. Todo ya ha cambiado, Marcelina, respondió él. Sus palabras eran una verdad que yo temía admitir. Permanecimos en silencio, sentados junto al agua. Nuestras manos se rozaron por accidente y no aparté la mía. Cuando regresé a casa, Santiago estaba en el taller. Sentí su mirada mientras giraba la cabeza hacia mí, y comprendí. Él sabía algo, o al menos lo sospechaba. Pasé de largo, evitando encontrarme con sus ojos, pero por dentro todo se contrajo. Su silencio era ensordecedor, como un trueno. Esa noche volví a la caballeriza. Era mi refugio, el lugar donde podía esconderme de la realidad aunque fuera por un momento. ¿Qué debo hacer, mi niño? Susurré, abrazando el cuello de Tristán. Él resopló suavemente, como si intentara decirme que todo estaría bien. Pero ni siquiera su consuelo podía aliviar el peso que llevaba en mi corazón. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y ese momento lo cambiaría todo.